Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, también la podemos ver en Telefórmula, a Luz Guerrero. Ella es representante de los extrabajadores del otrora IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches también para Marco y para José. Oye, Buenas noches, Luz, Luz. a Hola, ver, Luz. cuéntanos, ustedes sí que no han empezado el año bien, no les están pagando las indemnizaciones, ¿qué está pasando? ¿Qué les dicen? ¿Cuánto les deben? ¿Cuántos son ustedes? Cuéntanos un poco. Claro. Mira, yo represento a un grupo de más de 70 trabajadores, ex trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no fuimos indemnizados tras la extinción del instituto. Em, el monto aproximado que estamos nosotros reclamando es de 38 millones de pesos, es de menos del 4% de lo que representaba el fideicomiso de infraestructura y equipamiento que tenía el instituto, que es el fideicomiso del cual la propia ley establece y ordena que se saquen los fondos para pagar las indemnizaciones. Claro, Luz Guerrero, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luz. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Luz, ¿qué les dicen en el gobierno? ¿Qué les dijeron cuando vino la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y ¿de qué manera calculas tú que pudiera irse resolviendo si no les han dado una respuesta positiva hasta ahora? Teníamos pláticas con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, platicamos con el secretario Pepe Merino, desde entonces platicamos con Norma Solano, se les hicieron llegar todos los elementos para que ellos tuvieran claro que nos correspondía el derecho a la indemnización. Así fue reconocido en distintas pláticas. De hecho, el día 3 de noviembre nosotros firmamos una minuta con la gente de la Agencia de Transformación Digital y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en donde ya se habían comprometido a realizar el pago de las indemnizaciones. Y 6 semanas después, ya que se vencía la fecha para el pago que nos habían prometido, dijeron que siempre no, porque nosotros habíamos renunciado al instituto. Esto es completamente falso. El personal del Instituto Federal de Trabajadores causó baja por Ministerio de Ley, así lo señalaba la ley, que en el momento de crearse la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el personal iba a causar baja. Ahora con este pretexto nos dicen que no nos van a pagar. Y bueno, pues es algo que se tiene que resolver de manera política, va mucho más allá de lo jurídico, porque jurídicamente nosotros tenemos la razón, tenemos el derecho. Nos están mandando a tribunales a desahogar juicios que en promedio durarían de 4 a 6 años, de manera muy innecesaria. Nuestro caso es el mismo y estamos en las mismas circunstancias que el personal del IFT que sí fue indemnizado, y no solo del personal del IFT, sino de otros Uy. organismos ya extintos como el INAI, quienes sí fueron ¿Y indemnizados. cuál es Entonces, la...? lo único que Y ahí, falta, Luz, te interrumpo, te saluda José, y usted, Luz, ¿qué por tal, José? favor, llama la atención, ustedes no renunciaron, ustedes los tendrían que estar liquidando, desde luego, y se desapareció el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí, ¿por qué a unos sí y a otros no les pagaron y a ustedes no les pagaron? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones existía un sistema de servicio profesional que nos dotaba de estabilidad laboral a los trabajadores, tanto a aquellos que habían entrado por concurso como a los que entramos por libre designación. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones únicamente llamó a pagar a la gente que había entrado por concurso, no hacía quienes entramos por libre designación. Sin embargo, como te comentaba, pues estamos en la misma circunstancia que los extrabajadores, incluso del Instituto Nacional de Claro. Acceso a la Información, que sí fueron indemnizados, en donde Raquel Buenrostro salió a decir que se iban a respetar los derechos de todos los trabajadores, incluso citando palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ninguno de los organismos que habían sido extintos pues iban a violar los derechos de los trabajadores, cosa que pues sí está sucediendo en nuestro caso. Oye, y bueno, ustedes tenían este acuerdo, está escrito, reconociéndole los adeudos, y después les dijeron que no, esto es ilegal. ¿A qué instancias legales están recurriendo? ¿A la Secretaría de Trabajo? ¿Quién nos apoya? Porque ya no están las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué están haciendo ahora?
No, a nosotros lo único que nos queda es reclamar el pago por la vía política. Pero Sí la vía tenemos política, opción ¿qué para ir significa? Cuando dices vía reclamarlo. política, ¿es medios como nosotros ahorita? Sí, nosotros estamos dando la lucha mediática y también el viernes pasado nos hicimos movilizaciones, estuvimos fuera de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues para hacernos presentes en ese evento que ellos tenían, su primer evento importante para la presentación del plan de licitación 5G, pues a efecto de retomar el diálogo con las autoridades, de que los medios nos vieran. Y así fue, nos recibió Norma Solano Rodríguez, pero para únicamente ofrecernos, acompañarnos al tribunal y que en el tribunal nos dijeran que teníamos que demandar, en lo Ah, que ellos caray. ya nos habían dicho antes. No, Entonces, pues básicamente nos están dejando en la misma incertidumbre. no nos ayudes tanto. Luz Guerrero, lo que nos dabas a conocer hace un momento era un monto económico total, me parece de alrededor de 70 millones de pesos. Corrígeme las cifras, por favor, el número de trabajadores y más o menos a cuánto le correspondería a cada uno de los trabajadores y si ahorita están imposibilitados de encontrar trabajo por estar en este pleito. Bueno, somos 70 trabajadores más o menos. Lo que estamos reclamando en conjunto son cerca de 38 millones. Es menos del 4% de lo que correspondería al fideicomiso. Nosotros estamos claros de que al menos la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no va a emplearnos. En algún momento nosotros les hicimos llevar nuestros currículums, ellos ya tienen pues cerrada su plantilla. No fuimos nosotros convocados a una transición laboral o institucional y por el contrario, la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y también lo hizo la Comisión Nacional Antimonopolio con el personal que pertenecía a este movimiento y que sí se había recontratado con ellos, pues justamente el miércoles 10 de diciembre y a partir de esa fecha comenzaron a coaccionar a los trabajadores, a darles a elegir entre continuar en el movimiento y seguir luchando por sus derechos o conservar la plaza que ellos tenían. Entonces, claramente podemos interpretar que nosotros no vamos a estar considerados para formar parte de la planilla de la comisión. Bueno, que ahora, oye, lo que me llama la atención es que si hay dinero en el fideicomiso, nos dices que solamente es el 4% para liquidarlos ustedes y no lo están utilizando. No, y de hecho la maestra Norma Solano, que es la comisionada presidenta, el día viernes nos comentó que no era su intención no pagar y que simplemente ella se veía pues imposibilitada porque nosotros habíamos firmado el aviso de cambio de situación de personal. Este es un documento administrativo a través del cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos notificó a todos los trabajadores que derivado de la extinción del instituto, nuestro nombramiento pues terminaba sus efectos. Esta es una hoja que firmó también la gente que ya fue indemnizada. Es un documento administrativo que usualmente pues en el servicio público se le notifica al trabajador justamente cuando Oye, causa baja, Luz, pero no es una renuncia de derechos. Lo que yo no entiendo es por qué no se defienden legalmente. O sea, tú puedes demandar a demostrar la ley te protege, la ley del trabajador protege muchísimo a los trabajadores, aunque no tengas un contrato, si demuestras que es tu único patrón, si demuestras que tenías un jefe, la ley te protege, la ley es muy protectora de los trabajadores. No entiendo por qué no quieren ustedes recurrir a instancias legales, demandar. Entiendo que además ahora la ley supuestamente se tarda menos, pero tarde o temprano van a acabar ganando esta denuncia porque la ley sí protege a los trabajadores. Y me Bueno, aquí consta, el ¿eh? problema es justamente el trámite que conlleva el juicio, no solo el trámite, sino el costo que representa en tiempo, dinero y esfuerzo. Em, pero no solo es eso, es únicamente ubicar cuál es, que no hay más bien ninguna distinción legal que a nosotros, los extrabajadores del instituto, sí nos lleva a tribunales a desahogar un juicio de 4 o 6 años, que además después habrá que ver qué jueces nos resolverán, seguramente los jueces electos en la última elección, que pues ya sabemos cómo se llevó a cabo. Y bueno, no solo eso, que de tener una sentencia favorable, el problema sería después ejecutarla con la autoridad.
Entonces, no es que no tengamos el recurso, por supuesto que lo tenemos, consideramos que tenemos el derecho y por eso creemos que un asunto que ocasionó el propio gobierno lo tendría que resolver el propio gobierno sin necesidad de que nosotros transitemos pues durante este proceso legal que es desgastante e innecesario. Claro. Estamos platicando con Luz Guerrero. Ella es la representante de los extrabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones que pues se ha extinguido. Luz, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de labores venían realizando los trabajadores que están en esta posición junto contigo de reclamo y sin atención por parte del gobierno mexicano para el pago correspondiente? Justamente todas las personas que integramos el movimiento que yo represento, éramos personal operativo. Hay personas que eran desde enlaces, auxiliares técnicos, choferes, asistentes administrativos, jefes de departamento, subdirectores y directores de área que operaban las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No teníamos puestos de alta dirección, no éramos los puestos que más ganábamos, éramos personal de mando conforme a las disposiciones que establecían el sistema de servicio profesional del IFT. Y derivado de ello justamente fue que se llegó al primer acuerdo el día 3 de noviembre, porque justamente éramos las personas que menos ganábamos. Somos personal operativo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no de alta dirección. Bueno, pues con más razón, si son personal operativo, no son de alta dirección, deben estar liquidando. Realmente es inadmisible lo que ha sucedido ahí en el IFT extinto y ahora, bueno, pues con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones o con la Agencia de Transformación Digital, esperemos que sí se vea este asunto, porque pues ahí está el dinero para la liquidación de ustedes que son. ¿Cuántos trabajadores son? ¿80? 70 trabajadores aproximadamente. Pues bueno, pues estaremos ¡Qué atentos, suerte! Luz Guerrero, representante de estos extrabajadores del IFT, estaremos atentos al tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luz. Gracias, vamos a un Muchísimas- corte. No se vaya.